Si te dijera que en solo 5 días podrías darle un giro total a tu vida, ¿me creerías? Tal vez tu mente grite que es imposible, pero es precisamente esa voz la que te mantiene estancado. El error más grande de la mayoría es pensar que el cambio necesita años. La verdad es que lo que te frena no es el tiempo, sino el paradigma que cargas. Y ese paradigma se puede romper más rápido de lo que imaginas. Todos los días tomas decisiones creyendo que son tuyas, pero en realidad no lo son. Lo que guía la mayor parte de tus elecciones es el paradigma, ese conjunto de hábitos y creencias invisibles que traes desde la infancia. Funciona como un piloto automático, determinando lo que piensas, lo que sientes e incluso lo que crees que es posible para tu vida. Me di cuenta de esto con mucha claridad cuando decidí practicar mi escritura con la mano izquierda. Al principio, parecía ridículo. Las letras salían torcidas, la pluma se resbalaba y sentía que estaba retrocediendo en lugar de avanzar. Hubo días en que miraba mi cuaderno y pensaba, esto está peor que ayer. Pero fue ahí donde cayó el 20. No era la dificultad de escribir lo que me molestaba, sino la fuerza que tiene un paradigma sobre nosotros. Nos ata a patrones antiguos y hace que parezca imposible cambiar, aunque sepamos que existe un camino diferente. ¿Cuántas veces has decidido empezar un nuevo hábito, como hacer ejercicio, leer más o ahorrar dinero, y al segundo o tercer día ya te has rendido? ¿Cuántas veces te has dicho que te levantarías más temprano para trabajar en tus sueños, y cuando sonó el despertador simplemente lo apagaste y volviste a dormir? Esto no pasa porque seas débil o incapaz. Pasa porque tu paradigma es más fuerte que tu voluntad en ese momento. Es como si tuviera una voz propia que dice, regresa a lo que es cómodo, regresa a lo que ya conoces. Y es por eso que cambiar parece tan difícil. Recuerdo cuando dejé mi trabajo como bombero. No tenía ningún sentido dejar un empleo estable, con un sueldo asegurado para empezar algo de cero, más aún sin ninguna experiencia. Pero sabía que si no rompía ese patrón, estaría condenado a vivir en el mismo lugar, sin crecimiento. El paradigma me decía que era una locura arriesgarme, que debía estar agradecido por lo que ya tenía y no desear más. Pero dentro de mí existía algo más fuerte, la certeza de que podía cambiar. Esa decisión abrió la puerta a mi primer negocio, y en menos de un año ya había ganado más de $100,000. No fue suerte, no fue casualidad, fue la ruptura de un paradigma. Tal vez tu paradigma te está diciendo ahora mismo que es demasiado tarde para cambiar, que ya lo has intentado y has fracasado, que no tienes tiempo, dinero o energía suficiente. Pero detente un instante y reflexiona. ¿Y si eso no fuera cierto? ¿Y si todo lo que necesitas es un shock de conciencia para ver que el poder de cambiar ya está dentro de ti? Piensa en cuántas oportunidades has dejado escapar porque creíste que no eras capaz. Piensa en cuántas veces te has convencido de que algo era demasiado difícil, demasiado caro, demasiado lejano. ¿Cuántas puertas has cerrado tú mismo antes de siquiera intentar abrirlas? El paradigma es como una sombra que acompaña cada uno de tus pasos. No aparece de forma clara, pero está presente en todos los momentos en que te saboteas. Es la razón por la que repites comportamientos que sabes que no deberías. Es la razón por la que gastas dinero en cosas que no necesitas mientras te quejas de que no te sobra nada a fin de mes. Es la razón por la que dices que quieres una vida diferente y al mismo tiempo sigues atado a las mismas elecciones de siempre. Ahora, imagina por un momento que puedes reprogramar ese sistema. Imagina que, así como entrenar la escritura con la mano no dominante, puedes enseñarle a tu mente a funcionar de una manera nueva. Al principio parecerá extraño, incómodo e incluso frustrante, pero cada vez que insistes, cada vez que das un paso consciente en la dirección opuesta a lo que el paradigma dicta, empiezas a debilitarlo. Es en este proceso donde nace la verdadera libertad. No solo libertad financiera, sino la libertad de ser quien realmente deseas ser. ¿Te has parado a pensar cómo sería tu vida si, en los próximos 5 días, decidieras conscientemente contrariar a tu piloto automático?
¿Qué pasaría si en lugar de repetir los mismos patrones, probaras nuevos comportamientos, aunque sean pequeños? Ahí es donde el juego comienza a cambiar, porque cada acción consciente es una grieta en la prisión invisible del paradigma. Y mientras más grietas hagas en esa prisión, más cerca estarás de derribarla por completo. Lo que quiero que entiendas es que no hay nada malo contigo. No es falta de inteligencia ni de fuerza de voluntad. Es solo un sistema mental programado para mantenerte en el mismo lugar. Y cuando te das cuenta de eso, ganas el poder de elegir si continúas obedeciendo o si decides, de una vez por todas, cambiar el juego. La mayoría de las personas pasa gran parte del día preocupada. Preocupada por el dinero, por la salud, por el futuro, por los hijos, por el trabajo. La mente no deja de crear escenarios negativos, como si estuviera ensayando siempre lo peor que podría pasar. Lo curioso es que rara vez esos escenarios se convierten en realidad, pero aún así la preocupación sigue dominando la vida de millones de personas. Aprendí que esa preocupación constante no es solo un hábito inocente, sino el primer paso de un ciclo destructivo. Comienza con una simple duda. ¿Seré capaz? ¿Funcionará? Esa duda genera ansiedad, y si la ansiedad no encuentra salida, se transforma en miedo. El miedo, cuando se reprime, no desaparece, solo se disfraza. Y ese disfraz casi siempre es la depresión. Recuerdo haber visto personas brillantes, con un potencial increíble, completamente paralizadas porque no podían liberarse de ese estado. No se daban cuenta de que el problema no estaba en las circunstancias, sino en el hábito de mirar hacia afuera en busca de respuestas. Cuando permites que la situación externa dicte cómo debes sentirte, entregas el control de tu vida a algo que no puedes controlar. Por eso entendí que la raíz de casi toda preocupación está en vivir por los sentidos, en creer solo en lo que los ojos pueden ver y los oídos pueden oír. Y cuando las señales externas son negativas, como una cuenta bancaria en números rojos o un diagnóstico de salud preocupante, la mente entra automáticamente en pánico. Pero es necesario comprender que el poder que fluye en ti es neutro. No viene cargado de miedo o fe, de esperanza o desesperación. Simplemente es energía creativa, esperando que tú le des una forma. Lo que diferencia a una persona que vive en pánico de otra que vive en paz no es la ausencia de problemas, sino la forma en que eligen usar ese poder. Una lo transforma en preocupación, la otra en comprensión. Y comprender es la clave, porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, dejas de caer en ese ciclo de duda, miedo y depresión. Aprendí esto también en la práctica. Durante años, vi personas que tenían más dinero del que jamás podría imaginar vivir atormentadas, llenas de miedo a perder lo que tenían. El dinero no eliminó la preocupación, porque su mente estaba programada para aferrarse siempre al peor escenario. Por otro lado, conocí personas sencillas, que no tenían mucho, pero que dormían tranquilas porque cultivaban la fe y la gratitud todos los días. Eso me hizo ver que no es la cantidad de recursos lo que define tu paz, sino la manera en que eliges dirigir tu atención. Ahora, piensa en ti. ¿Cuántas noches has perdido el sueño preocupándote por una cuenta, por un problema en el trabajo o por algo que ni siquiera ha pasado? ¿Cuántas veces has repetido mentalmente la misma escena, ensayando una discusión o anticipando una tragedia? ¿Y qué te ha traído eso de bueno? Ninguna preocupación ha resuelto de verdad el problema, pero sin duda ha drenado tu energía, te ha robado tu paz y, muchas veces, te ha hecho perder oportunidades que estaban a tu alcance. Quiero que entiendas que la preocupación no es solo una incomodidad mental, se transforma en vibración en tu cuerpo. El miedo cambia tu frecuencia y te pone en un estado de parálisis. Es como si cada célula tuya empezara a trabajar en tu contra. El cuerpo siente ansiedad y cuando esa energía no se expresa, se convierte en depresión. Esto explica por qué tantas personas viven tristes sin saber por qué. Cargan día tras día la preocupación como si fuera un hábito natural, sin darse cuenta del precio que esto cobra a la salud, a la alegría
e incluso a la prosperidad. Es por eso que siempre digo, cuando sientas que la preocupación surge, detente inmediatamente y cambia el enfoque. Porque si no lo haces, la preocupación se expandirá, se infiltrará en todas las áreas de tu vida y se convertirá en un estilo de vida. No es exagerado decir que muchas personas no están viviendo, solo están sobreviviendo dentro de un estado permanente de ansiedad. Lo que quiero que percibas es que siempre hay una elección. El poder que entra en ti puede transformarse en miedo o en fe. Lo que determina ese camino no son las circunstancias, sino la forma en que decides pensar. Y aquí tienes algo práctico. La próxima vez que percibas que la preocupación intenta apoderarse de tu mente, pregúntate, ¿esto que estoy imaginando ya ha pasado? ¿Estoy seguro de que va a pasar? En la mayoría de las veces, la respuesta será no. Entonces, si no es real, ¿por qué alimentarlo? Al hacer este simple ejercicio, comienzas a romper el ciclo automático que mantiene viva la preocupación. Porque, al final, la preocupación no es más que fe mal dirigida. Es creer con toda tu fuerza en un resultado negativo que no deseas. Cuando cambias esa creencia, comienzas a transformar la preocupación en confianza, la ansiedad en claridad y el miedo en acción. La vida no dejará de presentar desafíos, pero tu experiencia de esos desafíos puede ser completamente diferente cuando entiendes este mecanismo, porque la preocupación nunca ha sido una solución, solo un ladrón silencioso que roba tu energía, tu salud y tu futuro. Cuando dejé el cuerpo de bomberos, mucha gente pensó que estaba cometiendo un error terrible. No tenía título universitario, no tenía experiencia en negocios, no tenía nada que pudiera darme ventaja en el mundo empresarial. Todo lo que tenía era un libro y una decisión. Fue en ese momento que percibí la diferencia entre quien se queda atrapado en una vida común y quien decide cambiar el juego, el estudio diario. No el estudio convencional de un salón de clases, sino el estudio sobre la vida, sobre la mente, sobre cómo funcionamos y cómo podemos transformarnos. Recuerdo levantarme todos los días a las 5 de la mañana para estudiar, y no era porque tuviera tiempo de sobra, todo lo contrario. Había días en que estaba exhausto, pero aún así me levantaba, porque sabía que ese hábito era la clave. Lo que más me marcó fue escuchar a mi mentor decir, si no estudias todos los días, te detendrás, y si te detienes, comienzas a retroceder. No lo entendía al principio, pero después quedó claro. La vida nunca se detiene. O creas, o te desintegras. O creces, o comienzas a deteriorarte. Es una ley de la naturaleza. Piensa en cuántas personas conoces que, después de terminar la escuela o la universidad, nunca más abrieron un libro. Creen que ya saben lo suficiente y pasan toda su vida solo reaccionando a lo que pasa. Ahora mira a los grandes nombres que admiras. Todos ellos tienen algo en común: la práctica continua del estudio. Warren Buffett, por ejemplo, pasa horas al día leyendo y estudiando. No lo hace porque necesita ganar más dinero, sino porque sabe que su mente es el activo más valioso que posee. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo has dedicado a desarrollar tu mayor activo? La mayoría de las personas dice que no tiene tiempo, pero curiosamente pasa horas frente a la televisión o revisando su celular. Estudios recientes muestran que, en promedio, la gente pasa más de 3 horas diarias solo en redes sociales. Ahora imagina qué pasaría si rediriges parte de ese tiempo a estudiar sobre prosperidad, sobre autoconocimiento, sobre los principios que rigen el éxito. En pocas semanas, tu perspectiva del mundo comenzaría a cambiar y con ella tus resultados. Yo mismo lo experimenté. Cuando empecé mi negocio de limpieza, no tenía ni idea de cómo administrar una empresa. Pero todos los días, sin falta, estudiaba. Leía, escuchaba audios, repetía frases que reforzaban una nueva imagen de mí mismo. No fue el trabajo físico lo que me hizo prosperar, fue el cambio en mi mente. Y lo curioso es que, en menos de un año, ya había ganado más de $100,000. Lo que parecía imposible para un hombre sin estudios formales se convirtió en realidad porque decidí priorizar el estudio. Lo que quiero que entiendas es que estudiar no significa solo acumular información.
Significa programar tu mente de manera diferente, crear nuevas rutas para que funcione a tu favor. Cada página leída, cada minuto de aprendizaje, es una forma de debilitar los viejos paradigmas y fortalecer un nuevo patrón de pensamiento. Y eso requiere constancia. No sirve de nada estudiar un día y abandonarlo al siguiente. Es la repetición diaria la que crea el cambio permanente. Ahora piensa conmigo. ¿Y si dedicas solo 15 minutos al día, todos los días, a estudiar algo que eleve tu conciencia? No estoy hablando de horas y horas, solo 15 minutos. Haz la cuenta. En una semana serán 105 minutos. En un mes, más de 600. En un año, eso equivale a casi 4 días completos de inmersión. Y todo eso sin alterar drásticamente tu rutina. Si puedes gastar ese tiempo en redes sociales o viendo algo sin propósito, también puedes invertirlo en ti mismo. La transformación no ocurre de repente. Sucede poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Es en ese momento que el estudio diario revela su verdadero poder. Porque mientras la mayoría se deja llevar por la corriente de los problemas y las noticias negativas, tú creas una base sólida que te mantiene firme y enfocado. Eso fue precisamente lo que salvó mi vida cuando aún estaba perdido, sin rumbo. El estudio diario fue el faro que me guió en medio de la oscuridad. Y es por eso que te digo, no subestimes el poder de este hábito. Parece simple, pero es transformador. Si realmente deseas cambiar las cosas, necesitas empezar por el estudio, porque no hay crecimiento sin conciencia, y no hay conciencia sin estudio. La mente necesita ser alimentada todos los días, así como el cuerpo, y cuando la alimentas con el conocimiento correcto, no hay límite para lo que puedes lograr. Actitud es una palabra que mucha gente cree entender, pero casi nadie comprende de verdad. La mayoría piensa que tener una buena actitud es solo ser educado, sonreír a los demás o intentar mantener el optimismo. Pero la verdad es que la actitud es algo mucho más profundo. Es la combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, todos alineados en la misma dirección. Es la vibración que emites al mundo a cada instante, incluso sin abrir la boca. Y lo más impresionante es que basta un pequeño ajuste en esa vibración para que todo cambie a tu alrededor. Me di cuenta de esto en varios momentos de mi vida. Hubo días en que nada parecía funcionar. Miraba las cuentas, los desafíos, y todo me empujaba hacia la negatividad. Pero siempre que decidía, conscientemente, cambiar mi actitud, aunque las circunstancias externas no cambiaran, los resultados comenzaban a transformarse. Es como si el universo respondiera no a lo que yo decía que quería, sino a la energía que llevaba dentro de mí. ¿Te has fijado que, cuando te despiertas de mal humor, parece que el resto del día conspira contra ti? Y cuando decides levantarte con gratitud, milagrosamente las cosas parecen fluir mejor. Eso no es coincidencia, eso es actitud en acción. Un ejemplo que me marcó mucho fue observar la trayectoria de Michael Jordan. Al principio de su carrera deportiva, no fue aceptado en el equipo de baloncesto de la escuela. Cualquiera otra persona habría aceptado eso como una sentencia final. Habría concluido que no tenía suficiente talento. Pero la actitud de Jordan fue completamente diferente. Él usó esa negativa como combustible para entrenar más, para superarse cada día, hasta convertirse en el mejor jugador de la historia del baloncesto. No fue solo la habilidad física lo que lo llevó tan lejos, sino la actitud mental de no aceptar la etiqueta que otros intentaron imponerle. Ese es un ejemplo claro de cómo un cambio interno, una decisión de no conformarse, puede alterar completamente el rumbo de la vida. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has dejado que una crítica o un rechazo definiera tu historia? ¿Cuántas veces has aceptado una derrota como si fuera permanente? Lo que quiero que entiendas es que lo que realmente importa no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a lo que sucede. Esa es tu actitud. Puede transformar una dificultad en aprendizaje, un fracaso en trampolín e incluso
un problema en una oportunidad. La ciencia ya ha demostrado que las personas con una actitud mental positiva son más resilientes, viven más e incluso enferman menos. Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a cientos de personas durante décadas y descubrió que aquellas que mantenían una actitud positiva ante la vida tenían una mayor esperanza de vida y una salud mucho más estable. Esto sucede porque la mente influye directamente en el cuerpo. Tus pensamientos y emociones se traducen en reacciones químicas que afectan cada célula de tu organismo. Tener una buena actitud no es solo una cuestión de éxito, también es una cuestión de salud. Yo mismo lo experimenté cuando comencé mi primer negocio. Había días en que no tenía ni idea de cómo iba a pagar las cuentas o conseguir nuevos clientes. Si hubiera dejado que la preocupación me dominara, habría renunciado a la primera dificultad. Pero en lugar de eso elegía todos los días ajustar mi actitud. Me levantaba temprano, estudiaba, trabajaba con enfoque y alimentaba mi mente con la imagen del éxito, incluso cuando los resultados aún no habían aparecido. Con el tiempo, esa actitud constante atrajo a las personas adecuadas, abrió oportunidades inesperadas y cambió mi destino. Lo que necesitas entender es que tu actitud es una elección consciente, aunque a veces parezca involuntaria. Puedes elegir rendirte a la negatividad o puedes elegir alinearte con la energía de lo que deseas. Y cada vez que haces esa elección, incluso en cosas pequeñas, entrenas tu mente para crear una nueva realidad. Es como sintonizar una estación de radio. Si quieres escuchar música clásica, pero sigues sintonizado en una estación de noticias malas, no sirve de nada quejarte de lo que estás escuchando. Necesitas girar el dial. Tu actitud es ese dial. Ahora dime, ¿cómo has estado comenzando tus días? ¿De qué manera has estado reaccionando a los desafíos que aparecen? ¿Y si a partir de hoy decidieras ajustar tu actitud incluso ante las dificultades? Intenta hacer esto durante algunos días y verás cómo el mundo a tu alrededor comenzará a responder de manera diferente. Porque al final no es la suerte, no es el azar, ni siquiera las circunstancias externas las que definen tu vida. Es la actitud que eliges adoptar ante todo eso. El estrés es una señal clara de que la mente está operando en el estado equivocado. No importa cuál sea la situación, cuando te ves dominado por la tensión, por los pensamientos acelerados y por el cuerpo rígido, eso no significa que el problema esté en el mundo exterior, significa que estás permitiendo que él comande tu vida interior. He aprendido a lo largo de los años que cada vez que empiezo a sentir los síntomas del estrés, la mejor actitud es parar inmediatamente. No es empujando la sensación hacia adelante, fingiendo que no existe, que desaparece. Es reconociéndola e interrumpiendo el ciclo antes de que se propague por todo el cuerpo. Piensa en cuántas veces te has dejado llevar por la ira en el tráfico, por una discusión en casa o por una exigencia en el trabajo. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta y poco después sientes como si hubieras perdido el control. Ese es el mecanismo del estrés en acción. Lo que pocas personas perciben es que, cuando dejan que esa energía crezca, comienza a convertirse en un estado permanente. Y vivir en ese estado es como conducir un auto con el pie en el acelerador y en el freno al mismo tiempo. Además de agotador, termina destruyendo todo el sistema. Por eso desarrollé el hábito de observarme. Cuando percibo que la tensión comienza a subir, paro. Respiro profundamente. Cierro los ojos por unos instantes y redirijo mi enfoque. No dejo que la situación externa dicte cómo debo sentirme. Este simple acto me devuelve el control. Muchas personas creen que controlar el estrés es imposible porque lo asocian con las circunstancias, pero no lo es. El estrés no está en los problemas, está en la forma en que reaccionamos a ellos. Recuerdo una vez en que estaba al frente de un gran evento. El equipo estaba nervioso, algunos equipos fallaron y todo parecía salirse de control. Alguien me preguntó, ¿no estás estresado con esto? Y la respuesta salió de forma natural. No, decidí no estarlo. No significa que ignoré la situación, significa que entendí que entrar en desesperación no ayudaría en nada.
Y fue precisamente por mantener la calma que pudimos encontrar soluciones rápidas y salvar el evento. El estrés solo nos habría paralizado. Ahora quiero que imagines cómo cambiaría tu vida si durante 5 días seguidos, cada vez que sintieras que el estrés aumentaba, decidieras interrumpir el ciclo inmediatamente. En lugar de dejar que el corazón se acelere, cierras los ojos, respiras profundamente y cambias la tensión por un estado de presencia. Haz esta prueba. El primer día puede parecer difícil porque tu cuerpo está acostumbrado a reaccionar automáticamente. Pero con cada repetición te darás cuenta de que eres tú quien tiene el control, no la circunstancia. La ciencia confirma lo que estoy diciendo. Estudios muestran que las personas que practican este tipo de pausa consciente tienen una reducción significativa en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto no solo mejora el humor, sino que también fortalece el sistema inmunológico, protege el corazón y aumenta la claridad mental. En otras palabras, controlar el estrés no es solo una cuestión de bienestar momentáneo, es una cuestión de salud y longevidad. Y aquí hay un punto importante. No esperes a que la vida sea perfecta para dejar de sentir estrés, porque la vida nunca dejará de presentar desafíos. El secreto es aprender a lidiar con ellos sin dejar que el cuerpo y la mente colapsen. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve. Con el tiempo tu mente aprende a reaccionar con calma en situaciones que antes parecerían insoportables. Eso es entrenar un nuevo paradigma. Así que te dejo este desafío. Durante los próximos 5 días, obsérvate atentamente. Cada vez que sientas que el estrés surge, interrumpe. No dejes que la tensión se instale. Respira profundamente, cambia el enfoque, camina unos minutos. Haz cualquier cosa que te saque del ciclo automático. Si haces esto de manera constante, en poco tiempo percibirás que tu vida será mucho más ligera, tus relaciones más armoniosas y tus resultados más consistentes. Porque cuando eliminas el estrés, abres espacio para la claridad, la creatividad y las soluciones que nunca aparecerían en medio del caos. Si hay un punto que debes recordar de todo lo que he compartido aquí, es que el verdadero juego de tu vida nunca se decide por las circunstancias externas, sino por el paradigma que eliges mantener. Es Él el que dicta cómo piensas, sientes y actúas. Cuando aprendes a cambiar ese paradigma, aunque sea solo en 5 días, comienzas a escribir una nueva historia. Y esa transformación no sucede de golpe, con un gran evento, sino en pasos constantes, pequeños ajustes diarios que, sumados, te convierten en alguien completamente distinto. Ahora, si quieres continuar este viaje y ascender un peldaño más en tu evolución de sabiduría, el siguiente video que aparece en pantalla es tu próximo paso. Te ayudará a ser un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por acompañarme hasta aquí y te espero en el próximo video.